¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el pastor José Vidal, acá en el programa Entre Siervos, pues iniciando una nueva temática y esperando pues ser de mucha bendición para todos ustedes, siempre pidiéndoles que se suscriban al canal y que le den like y que lo compartan con la mayor cantidad de personas, ya que creo que la temática que vamos a abordar el día de hoy será de mucha bendición para muchos pastores, para muchos cristianos y también para aquellas personas que les interesa conocer un poquito más del cristianismo. Así que al darle compartir vamos a hacer de bendición para muchas personas. Y hoy quiero tocar un tema un poquito complicado, pero creo que es necesario abordarlo. Y el tema se va a tratar durante varias semanas de verdades bíblicas y realidades incómodas del cristianismo contemporáneo. Vivimos en tiempos donde la conectividad que tenemos, donde la información que se maneja, donde el afán y el estrés que maneja cada persona, cada cristiano, cada familia, nos ha llevado a ser cristianos quizás solo de nombre, pero no cristianos de acción ni con propósito. Nos ha llevado a ser cristianos porque pertenecemos a una organización, porque pertenecemos a una iglesia, pero no cumplimos con un propósito de asignación acá en la tierra, que sin duda alguna Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos ha llevado a pastores a que estemos en la iglesia, predicando los domingos, enseñando entre semana, pero pareciera que esa es toda la responsabilidad del pastor. Desde el punto de vista bíblico, el Señor nos ha escogido a nosotros con un propósito muy específico, muy específico. Él mismo dice Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros, dice, con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la responsabilidad de nosotros va más allá de predicar un mensaje bonito el día domingo o dar una enseñanza con bastante exégesis, con bastante teología entre semana, preparando, discipulando a la iglesia. Va un poquito más allá de eso. Creo que hay una asignación para nosotros y un compromiso muy grande delante de Dios. Cuando uno va a las cartas en el libro de Apocalipsis, las cartas que son enviadas a las iglesias en Asia Menor, uno ve que dice, escribe al ángel de la iglesia, y muchos se confundieron, dijeron, le están hablando al ángel de la iglesia, al pastor, la debilidad del pastor. No, le están hablando al pastor de la debilidad de la iglesia, la situación actual de la iglesia, las cosas que la iglesia ha hecho para el Señor y en las cuales ha avanzado. Y eso es excelente. Pero también le dice, pero tengo algo contra ti. Has hecho esto, has dejado de hacer esto. Haces las cosas, pero las haces sin amor. Haces las cosas, pero también quieres tener lo otro. Y entonces hay cierta demanda del Señor al propósito que Él quiere o la iglesia tiene acá en la tierra. Hoy en día no es una novedad, ni es nada fuera de común hablar de que la mayoría de las personas están enfocadas en su yo, en mí, mi familia, mis hijos, mi casa, mi hogar, mi comodidad, mi estatus social, pero se ha perdido de vista el propósito de la iglesia como tal. Entonces, yo quiero hablar un poquito acerca de la tarea de la iglesia en cuanto a evangelizar, en cuanto a preparar siervos y siervas del Señor, en cuanto a pensar en las naciones, pensar en el mundo entero, pensar en que hay que hacer evangelismo local. Claro que hay que hacer el evangelismo local alrededor de tu iglesia, en tu casa misma, ¿sí? En tu país, en los departamentos, municipios que nos rodean. Hay que hacer eso, pero hay otra que es enviar misioneros, que la iglesia local lo ha hecho a un lado completamente. La gran comisión se ha convertido en la gran omisión para nosotros los pastores, de los cuales todos nosotros tenemos que dar cuentas en algún día delante del Señor. Al menos la Biblia lo establece, que todos tenemos que dar cuentas. Y quiero iniciar en esta oportunidad a que toquemos estas verdades bíblicas
y la realidad del cristianismo contemporáneo. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando uno lee esto, ¿cómo inicia Jesús? Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice: por tanto. O sea, ¿en base a qué es el llamado? El llamado es en base a la autoridad que Cristo tiene acá en la tierra y a la autoridad que Él tiene en los cielos. Estamos hablando que Jesús nos ha dicho que Él tiene toda autoridad acá en la tierra, pero Él tiene toda autoridad en los cielos. Él tiene toda autoridad en los cielos para tener el apoyo de todo su ejército celestial para llevar una obra a cabo acá en la tierra. Y Él tiene toda autoridad en la tierra porque Jesucristo mismo venció en la cruz del Calvario la autoridad que el enemigo tenía sobre todo aquel que es libre. Si bien es una realidad que Satanás sigue siendo el que domina en la tierra, ¿sí? El que domina en la tierra la maldad, el que tiene cegada a la humanidad con sus mentiras religiosas, con sus mentiras de idolatría, con sus mentiras de gente de bondad, de hacer solo obras para poder alcanzar el cielo. Si bien él tiene a toda la gente dormida, ¿sí?, en un éxtasis netamente material y superficial, la iglesia, Dios le dio la potestad de hacer esto, de ir y hacer discípulos. Entonces, ¿en base a qué nosotros tenemos que obedecer este llamado? Es en base a la autoridad que Jesús tiene en el cielo y la tiene en la tierra. Entonces, muchos de nosotros llegamos al cristianismo con muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Lo único que queremos es que oren por nosotros, ir a la iglesia, cantar, escuchar un mensaje y regresar. Pero hay más que eso. Desde el momento que el Señor nos llama, Él nos equipó con dones espirituales. Y entonces en la iglesia están todos los dones, perdóneme hermano, hermana, en cada una de las iglesias están todos los dones espirituales, ahí están. Pero nosotros los pastores debemos de llevar a los hermanos a que descubran ese don espiritual. Hoy en día todos quieren cantar, todos quieren pasar al frente, todos quieren la plataforma grande, pero nadie quiere ir por el perdido, nadie quiere hablarle al alcohólico, nadie quiere hablarle al drogadicto, nadie quiere hablarle a la prostituta, nadie quiere entrar a un burdel a hablar de Cristo. De hecho, es una realidad que vivimos un cristianismo tan limitado por nosotros mismos pastores, por las mismas organizaciones que representan a cada sector cristiano, ¿sí? Uy, qué difícil es ver a un grupo de hermanas que va a entrar a un burdel, a un prostíbulo, a hablarle de Dios. Como se ve mal, no vamos, ¿sí? Qué feo se ve que entre un grupo de hermanos a una cantina, ¿verdad?, a un burdel, a hablar de Cristo a los hombres que están ahí. Qué feo se ve. Entonces, esa clase de etiquetas limitan a la iglesia y muchos de nosotros, los pastores, somos responsables de eso. Aquí está el detalle. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos la autoridad de Cristo en el cielo y en la tierra. No podemos dudar de que en algún momento que hagamos la obra evangelística, que vayamos como misioneros a cualquier lugar del mundo, el Señor está ahí respaldando con su ejército celestial y el Señor está ahí para abrir puertas de bendición en la tierra, porque la potestad la tiene Él. Y Él nos dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra naciones fue puesta en esta traducción de la Biblia, pero aquí no son naciones. Está hablando de lenguas, tribus.
está hablando de toda lengua, de toda tribu. ¿Sí? Estamos hablando de grupos étnicos con una cultura, estamos hablando de grupos étnicos con su propio lenguaje. Y el Señor dice, vayan a esas etnias, vayan a las naciones. Cuando nosotros hablamos de naciones, ¿cuál es el limitante que pasa en la cabeza de cualquier creyente? Él puede ir a un municipio cercano, al otro vecindario, ¿sí? A la otra colonia, él puede ir a otro departamento dentro de nuestro país, pero ir a las naciones lo ve diferente, porque él ve una nación, él ve una frontera con muchas limitaciones, pero el Señor no dijo fronteras, no dijo naciones, vayan a todas las etnias, a todas las tribus, a todo grupo con su propia cultura, con su propio lenguaje, que ustedes puedan ir, vayan y háganlos mis discípulos. El asunto aquí es de que hay naciones y sí hay reglas para cruzar de un país a otro, pero se nos olvida que Él tiene la potestad en el cielo y tiene la potestad en la tierra. Perdemos de vista que el Señor nos mandó porque Él lo puede hacer. Él lo que necesita es la disposición de nosotros. Entonces dice, hagan discípulos. Hoy en día tenemos un gran problema. Se ha hecho un montón de seguidores. Tenemos un montón de iglesias llenas de seguidores, gente que va, y muchos de ellos van con mucha fe, otros van por un interés, porque tienen un problema económico, porque tienen un problema de una enfermedad, porque hay un problema familiar, porque hay un problema laboral, porque hay una situación difícil que están pasando. Muchos de ellos van con el interés de obtener algo de Dios, nada más. A partir de tenerlo, muchos se alejan. Otro momento, cuando otros no obtienen lo que andan buscando en la iglesia, se van. ¿Por qué? Porque no llegaron por fe, llegaron por interés de obtener algo. Pero los números mandan hoy en día, las estadísticas numéricas mandan en esto. Entonces pareciera que tener mucha gente dentro de la iglesia es un ministerio exitoso, pero si esa gente dentro de la iglesia no tiene un propósito definido, no sabe a qué fue llamado de parte de Dios, tendremos un montón de gente yendo a la iglesia, afanados por vivir, por construir, por amasar cosas materiales en la tierra, que tampoco está mal, pero si se olvida el propósito por el cual fueron llamados al Señor, estamos mal. Y es aquí donde el sesgo es un poco difícil de aceptar, pero una gran realidad en la iglesia contemporánea o en el cristianismo contemporáneo de hoy. Entonces, muchos pastores han perdido la dirección de lo que es su llamado. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está llena y hay mucha gente y el ingreso económico empieza a ser muy bueno para la iglesia, se enfocan dentro de la iglesia porque pareciera que eso es bendición. Pero sería de gran bendición que aún los recursos que entran en la iglesia fuera una parte de ellos, aunque sea una pequeña parte, enviada o puesta para hacer misiones a otras naciones. Las organizaciones grandes, ¿sí? Las organizaciones grandes cristianas, religiosas dentro de una nación, las organizaciones grandes prácticamente obligan a las iglesias pequeñas a dar una cuota para enviar a alguien que ellos van a elegir para ir al extranjero. Entonces, de las bendiciones que tienen o de la cuota que le ponen a una iglesia, están sosteniendo a 2, 3 misioneros en otros países. Qué bueno, pero ¿no será que esa cuota es demasiado exagerada y que podríamos enviar no precisamente misioneros al África, al norte de África, a Nigeria, donde hay una problemática, a Japón, a China, sino que también podríamos enviar acá a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, ¿sí? Perú, Ecuador, Paraguay, un lugar donde el porcentaje de cristianos es muy pequeño, podríamos enviar, pero no. Siempre las autoridades mayores son las que eligen a las personas, pero no han preguntado en una iglesia pequeña si ahí hay alguien con un llamado a ser misionero, con un llamado a ir a evangelizar a otras naciones. No le preguntan a la iglesia local, se decide hasta allá arriba. Creo yo que debemos retomar el concepto que el Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos. El problema está
que tenemos un montón de seguidores enfocados en construir una casa de 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, de abrir un negocio, 2 negocios, 3 negocios, ¿sí? De amasar fortuna, de tener dinero, de mantener un estatus social, ¿sí? Y eso también lleva a muchos pastores a mantener un estatus social alto, y entonces nos olvidamos de la realidad de lo que es la iglesia. Hacer discípulos. El discípulo multiplica, el discípulo no divide, el discípulo suma. El discípulo está dispuesto a morir por su maestro, el discípulo está dispuesto a morir por el evangelio, el discípulo está dispuesto a dejar su comodidad para cumplir el propósito de Dios. Pregunto yo, a todos en la iglesia, ¿cuántos somos discípulos? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar la comodidad para cumplir el propósito del Señor acá en la tierra? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar, a invertir un buen recurso de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado para esta clase de tareas evangelísticas y esta clase de tareas misioneras? Que ese es el ser de la iglesia, ser luz donde va. Entonces tenemos aquí el mandato, ir y hacer discípulos, no un montón de seguidores. Ok, pero hay otra parte, dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Lo que estamos hablando aquí es de una enseñanza responsable, pero no solo la enseñanza, es un aprendizaje responsable. Está buscando gente que obedezca toda la enseñanza del Señor. Y es aquí también donde hemos fallado. Hay un montón de iglesias esforzadas por discipular dentro de ella, por discipular a los hermanos, por formar líderes, pero hay un montón de iglesias donde hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 365 días a la semana, pero no hay un equipamiento, no hay una preparación, no se hacen discípulos, no hay liderazgo. ¿Cuántos pastores no pueden salir? ¿Por qué? Porque ellos lo hacen todo, porque no hay un líder que predique, porque no hay alguien que los sostenga una semana en la iglesia. Si ellos se van una semana a la iglesia se cae. ¿Por qué? Porque no se han hecho discípulos. Entonces tenemos que tener gente dispuesta a obedecer. Y aquí hay otro detalle en este pasaje. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He oído alguien que dice, Espíritu Santo, ven, desciende a este lugar, como que el Espíritu Santo no estuviera dentro de la iglesia. Desde el momento que venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, así que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, el Espíritu Santo es el que nos va transformando todos los días, el que no nos deja tranquilos si hacemos algo malo. Es el Espíritu Santo en nosotros y por medio de nosotros en la iglesia que actúa para que todo camine bien. Es el Espíritu Santo, no tiene que venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en la iglesia a través de cada creyente, permanece allí. Así que si en una iglesia hay 2 o 3 hermanos con fe, el Espíritu Santo está ahí. Si en una iglesia hay 25 hermanos, 50 hermanos con fe, verdaderamente y genuinos cristianos, el Espíritu Santo está en la iglesia. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es real cuando Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se ha usado mucho este pasaje para decir, no tenga pena hermano, para motivar a un hermano, ¿verdad? Que está pasando una crisis, que está pasando una enfermedad. Dios está con usted, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una realidad a través del Espíritu Santo. Pero aquí, en este pasaje, que es la primera vez donde se da esa promesa, donde el Señor dice, amén, es decir, así es. Empieza, por tanto, ir. ¿Por qué? Porque toda potestad les es dada. Toda potestad les es dada, por tanto deben de ir, hacer la obra evangelística, enviar misioneros, ¿sí? Formar líderes obedientes a este llamado. Y dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es para hacer esa obra maravillosa de Cristo, de alcanzar almas, de ir a las naciones, que Él está con nosotros. Esa es la promesa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no es un tema que muchos quisieran escuchar, pero es una realidad del cristianismo contemporáneo. Quiero avanzar. Miren esto. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero no solo exhortar, sino con doctrina. O sea, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz sobre evangelística, cumple tu ministerio. Entonces, cuando uno escucha esto, pastores, consiervos, por eso el programa Entre Siervos es eso. Tenemos que llegar a las cabezas de las iglesias, a los pastores, a los siervos y siervas del Señor que están a cargo de ministerios. Te encarezco delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿De qué está diciendo? Hay un juicio del Señor. Hay un juicio que viene y que todos tenemos que compadecer ante Él a ese juicio. El Señor le está hablando a los siervos del Señor que Él escogió, que Él constituyó siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que prediquen la palabra, que no se dediquen a contar cuentos, a perder el tiempo dentro de una obra tan importante como la iglesia. La gente va a la iglesia no a escuchar cuentos. La gente va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios, a ser formado con la palabra de Dios, a tener un acercamiento con el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿sí? A adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero todo esto que está pasando en la iglesia está formando al creyente. Entonces, la gente no puede ir a la iglesia a perder el tiempo. Debe ser la predicación de la palabra. Es la palabra de Dios la que puede transformar a cada persona. Entonces, ¿qué tan importante es? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Señor va a llamar a un juicio. Y Él dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya lo estamos viviendo. Ese tiempo ya lo estamos viviendo. Hoy en día tenemos buenos oradores, pero no predicadores. Hoy en día hay gente que aparece en la televisión con cientos y miles de seguidores, pero no predicando la palabra de Dios. Van y cuentan un chiste, una anécdota, cuentan 2, 3 historias, luego le ponen la etiqueta de un versículo nada más y terminó el servicio, la gente aplaude y estuvo maravilloso el mensaje. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra responsable, es una palabra que confronta la realidad de la persona, confronta cómo está su corazón con Dios, confronta cómo está con relación al pecado, confronta cómo está conforme a la santidad. La palabra de Dios confronta estas cosas. La palabra de Dios confronta cómo ve las cosas. ¿Qué ojo tiene? ¿Tiene un ojo espiritual o un ojo carnal? ¿Cómo está viendo las cosas? La palabra de Dios lo lleva a la acción, a comprometerse con su asignación con Dios. No solo a entretenerlos, no solo a decirles de que el Señor les puede dar muchas cosas materiales, que sueñen grandes sueños, que tengan grandes visiones, pero no hablan de una visión de dejar su trabajo, dejar lo que hacen por ir a la obra del Señor, sino hablan de la visión de tener 2, 3 empresas, de tener 2, 3 negocios, de crecer con títulos académicos grandes y poder tener éxito en la vida, que a su familia no le falte nada. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo lo deja todo por Él. El evangelio de Jesucristo sacrifica lo que tiene que sacrificar por Él. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese tiempo ya lo estamos viviendo, ¿sí? Yo felicito a los pastores que predican la palabra.
Felicito a los pastores que con la palabra la iglesia es confrontada a su realidad y la iglesia va siendo transformada de adentro para afuera a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una gran cantidad de personas también que no hacen eso. Se dedican a declarar, se dedican a mandar, a bombardear con cantidad de profecías, y los cristianos que están dormidos no verifican si la profecía supuestamente que recibieron se cumplió, sino que semana tras semana están recibiendo una nueva profecía, y así están dormidos todo el año sin que esa profecía se cumpla. Entonces, debemos de despertar a esta realidad, ¿verdad? Él dice, yo voy a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Viene una manifestación mía, dice Jesús, en la cual yo voy a juzgar. O sea, hay un juicio que todos tienen que pasar. Acá y en su reino, dice. Escucha eso. O sea, es un juicio grande. Entonces dice, predica la palabra, ¿sí? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, pero no con tus palabras manipulando el corazón de las personas, con la palabra. Y él dice, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué está haciendo? ¿Reprender qué? Reprender lo que no es de Dios, lo que está mal, las deficiencias de la iglesia, las deficiencias de un líder, las deficiencias en los hermanos. Entonces, con doctrina, o sea, con base bíblica, no lo que usted piensa, lo que usted cree, es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿por qué? Porque hay un juicio que viene. Porque hay tiempo, dice, ¿por qué hay que hacer eso? Porque vendrá tiempo donde no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Ese tiempo ya llegó, mi hermano, mi hermana amada, ya llegó. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Pero tú sé sobrio, dice, en todo, ¿sí? Sé prudente, sé sabio en todo. Aplica la sabiduría, no la del hombre, la que Dios te dio. Aplícala en todo. Soporta las aflicciones, es decir, si vas a hacer eso, vas a exhortar a tiempo, si vas a hacer mi voluntad, si vas a predicar la pura palabra, claro que van a haber aflicciones. A nadie le gusta escuchar la verdad. Van a haber críticas. Hoy que estoy dando este mensaje en las redes sociales, pueden explotar las críticas, pero adivina que hay que soportarlas, dice, ¿sí? A sobra de evangelista. O sea, alcanzar almas, tu ministerio, cumple tu ministerio. Ahora, escuchen esto. Hay una realidad que tenemos que abordar, que es lo último que quiero abordar. Vemos, a mí me maravilla esto del evangelio. Yo soy misionero. Voy a ciudades grandes y también voy a montañas muy alejadas en diferentes países. Y a veces voy pasando de noche y en un localito humilde de lámina, de palito parado, un par de láminas, lugares donde no hay ni luz, con unos candiles, veo hermanos adorando a Dios. ¿Sí? Veo lugares donde hay luz, pero paso donde hay iglesias espampanantes, iglesias así grandes, megas iglesias con toda tecnología y comodidad, y paso por lugares donde ahí de blog levantaron un pequeño templo, están los hermanos adorando. Lo que sí sé es que el evangelio está ahí. Ahora, cuando uno ve, y esta es una realidad, uno ve iglesias grandísimas, hablemos de megas iglesias. Yo sé que hacen una obra grande también, tienen aportan algo muy valioso en la sociedad, pero la realidad es, en esas iglesias grandes hay un montón de gente que se está salvando, que cada semana hay gente nueva salvándose, entregándole su vida a Cristo, o es un montón de gente emigrando de iglesias pequeñas a las iglesias grandes. Que esto es un fenómeno que está pasando hoy en día. Cuando usted tiene la oportunidad de escuchar a los pastores que luchan en las aldeas, que luchan en los pueblos, que luchan en los municipios, con la situación económica de la iglesia, con todo esto, hermanos amados, hay lágrimas. Y uno los ve que lloran. ¿Por qué? Porque invirtieron bastante tiempo en una familia,
pero la familia buscó la comodidad en una iglesia grande porque hay buenas butacas, porque hay buenas sillas, porque el audio es espectacular, porque hay pantallas, hay luces, o sea, es un lugar espectacular. Entonces, la iglesia pequeña se quedó vacía porque la iglesia grande se está llenando, pero no se está llenando de nuevas almas que se las arrebatamos a Satanás. Se está llenando de otros cristianos que emigran de otras iglesias. Eso no es evangelismo, ni es un crecimiento de gran bendición. Así no se hacen las cosas. El problema de las iglesias grandes es que no tienen un control para ver qué gente viene de otra iglesia. No, es llenar el establecimiento. Pero sería excelente un evangelismo masivo cada 2, 3 meses, un evangelismo masivo cada 2, 3 meses, que las iglesias grandes revienten de gente realmente que fue rescatada de las calles, que fue rescatada del mismo infierno. Pero no está sucediendo. La realidad es esta, la gente está emigrando buscando comodidad en las iglesias. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo entretenido. Y ya para ir terminando, dice, porque todo aquel que invocare, dice Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, dice? Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Ok, aquí está el detalle. Cuando uno lee todo este pasaje completo, el contexto de este pasaje que he dado, el apóstol está diciendo, este es el evangelio que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerse en tu corazón. Está hablando de la oración de fe, que es necesario que la hagan, dice. Y dice, porque ya no hay griego, no hay judío, todos somos iguales, él dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él dice, no pongan distinción entre persona y persona, entre raza y nación. Todos necesitan escuchar el evangelio. Pero dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay una responsabilidad de enviar. Hermano amado, acá en Guatemala tenemos una bendición. Cada 2, 3 cuadras hay una iglesia. Cada 2 cuadras hay una iglesia. Cuando uno va a otras naciones, el país de Guatemala es muy admirado por la cantidad de evangelio que tiene. En la ciudad de Guatemala hay lugares donde enfrente a otro hay una iglesia. Se pelean a la gente que va pasando por la calle para meterla a la iglesia. Y eso es maravilloso, porque tenemos mucho evangelio en Guatemala. Pero no es la realidad de otros países. Otros países, tengo que decirlo, tienen evangelio, pero no como lo que tiene Guatemala. Así que hoy en día tenemos que preocuparnos. Bueno, ok, tenemos grupo para hacer evangelismo alrededor de la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro departamento o en los departamentos de Guatemala. Pero tenemos que enviar gente a las naciones. Tenemos que enviar gente a las naciones. Hay una organización, la Obra Misionera en Marcha. Me fascinó unirme a esta organización. No buscan comodidad, no buscan que los elogien. Cada quien viaja con su propio dinero. Paga su boleto aéreo o paga su pasaje terrestre, pero va a las naciones. Está ahí una semana de evangelismo masivo, estamos ahí, se alcanzan, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 almas para el Señor y cada quien regresa a su iglesia, a su casa a seguir trabajando. Pero hay muchos pastores enviando gente, pero para la cantidad de evangelio que hay en Guatemala, esa no es una realidad de la iglesia local ni la visión de los pastores. Tenemos que enviar gente a las naciones. Tenemos que enviar gente a las naciones. Hermanos, urge, la venida de Cristo está cerca, predicamos de eso, pero parece que nos interesa poco ir a las naciones. Y el Señor dijo que fuéramos a todas las naciones. La visión de Dios es global. Tenemos que agarrar el molde de la iglesia primitiva que empezó a enviar a todas las naciones, pero seguía la iglesia local trabajando. Esto no lo está haciendo hoy
el cristianismo contemporáneo y es necesario que lo hagamos. Necesitamos ir a las naciones, hermanos. Yo espero que este tema haya aclarado un poquito el panorama y la duda. Es muy extenso, podemos tocarlo en otra ocasión, pero vamos a iniciar con esto. Iniciamos con algo, aportamos con algo. Dios me les bendiga, soy el pastor José Vidal, desde acá Entre Siervos. Agradecemos grandemente al canal Vida y Fe TV por la producción del material, por el apoyo que tenemos de ellos. Igual si usted quiere un material así, puede llamar a Vida y Fe TV y ellos le pueden apoyar. Es un ministerio muy bonito que apoya a todos aquellos que tienen el deseo de impactar a través de las redes sociales con un mensaje netamente cristiano. Dios me los bendiga y suscríbanse, denle like, compartan con la mayor cantidad de personas que puedan. Nos vemos a la próxima. Bendiciones a todos. ¿35 minutos?